días. Bendecidos en el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos se despertaron hoy y dijeron: Señor, tengo sed de ti, de tu palabra? Hay algo dentro de mí que no está bien. Hay algo dentro de mí que me dice que me falta, y me falta mucho. Amén. Y ustedes han venido a este lugar para que el Señor les sacie lo que les hace falta, para que el Señor nos enseñe cada día más. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, he venido hoy con sed, con hambre de ti. Quiero, Espíritu Santo, que toques mi corazón y redargullas. Saca todo lo que no le agrada al Padre y pon más de lo que Él quiere. Quiero más de Dios, menos de mí. Dile al Señor, díselo con tus palabras: quiero más de ti, Padre, menos de mí. Quiero más de ti, menos de mí. Por eso, Señor, hoy me voy recargado, hoy me voy cambiado, transformado, para la honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Un fuerte aplauso al Señor. Déselo con todas sus fuerzas, con todo su ser. Amén. Bueno, hoy vamos a recargarnos de ese power de Dios, de ese poder de Dios. ¿Cuántos quieren irse ahí transformados, cambiados? Bueno, y por los que no, también el Señor va a transformar. Yo sé que sí, porque la oración de muchos puede más, y somos más los que deseamos que los que no. Entonces esas personas que no se van a ir contagiando a medida que va pasando la mañana. Amén. Bueno, vamos a ver, porque hoy viene sustanciosa la predica, la palabra de Dios con harto texto bíblico. Como el Señor quería, me guió a que la hiciera así. Si no alcanzamos, la dejamos para un continuará, que muchas veces es más emocionante cuando queda como en suspenso, ¿cierto? Y vemos la segunda parte. La prédica de hoy es: ¿cómo debe ser el verdadero cristiano? Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Diga: santos. Tenemos que ser santos. Diga: tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Cómo tenemos que andar? En santidad, ser santos. El santo no es simplemente San Judas, San Tadeo, no. Todos somos santos. Desde el primer momento que llegamos a Cristo Jesús, confesamos que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, el que gobierna nuestra vida. Empezamos a andar a santidad, a andar en esa santidad. Empieza una nueva transformación. Por eso dice la palabra que el hombre viejo muere y somos nuevas criaturas. Cuando somos nuevos, empezamos a ir a la santidad. Empiezan las transformaciones, empiezan los cambios. Amén. Hoy el Señor quiere decirnos que ha llegado la hora de ponernos a cuentas, de estar a paz y salvo con Él, con los hermanos de la iglesia, con las personas de afuera, con los vecinos, con la familia, en fin, con aquel con el que hayamos tenido, aunque sea una mala mirada, y de ahí para arriba. Porque una mala mirada es como si se matara a la persona. ¿Sí? Porque cuánto se está hiriendo esa persona a la cual nosotros miramos mal, contestamos mal, renegamos, insultamos. Amén. Cuando nosotros empezamos a estar bien con Dios, empezamos a vivir bien con los demás, con todo lo que nos rodea, en nuestro trabajo, en lo secular, cada día más en la iglesia, con los hermanos de la fe aún más.
Cuando estamos más con los hermanos de la fe, o sea, con la iglesia, con los hermanos y los hijos de Cristo, empezamos a ir bien también con los impíos, con los de afuera, con el mundo, sin importar quién es, si es creyente o no es creyente, si es tibio, si es caliente en el evangelio. Pero tenemos que ir. La palabra siempre nos relata que Cristo Jesús fue un ejemplo de vida. Él no peleó con nadie, a excepción cuando entró en el templo, que le dio ira porque habían cogido la casa de su padre, que era una casa de oración por la cual se fue levantada. Fue un templo de mercaderes. Ahí se enojó y sacó a todos a fuete. ¿Se imaginan la ira del Señor? Si la palabra dice que es abundante en amor y misericordia, tardo para la ira, entonces nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de nuestro Padre Celestial. Ser mansos y humildes de corazón. Dice el Señor: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero cuántas veces, porque el Transmilenio va lleno, renegamos, porque la buseta no nos paró, porque el taxi no nos llevó, porque hizo sol, porque hizo frío, porque lloviznó, porque el trabajador llegó tarde, porque llegué tarde al estudio, porque me fue mal en una materia, en fin. Pero tenemos que estar agradecidos en todo tiempo con el Señor. Ser mansos, poner esa palabra en obra. Amén. Nosotros tenemos que estar preocupados en agradar a Dios siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque quizás mañana sea tarde. ¿Cuántos hoy se acostaron anoche y no amanecieron hoy? Quizás en este momento, ¿cuántos están partiendo de este mundo? Quizás peleando, disgustados con su pareja, con su familia, y no tuvieron tiempo de arrepentirse. Y nosotros tenemos la oportunidad, que el Señor nos está advirtiendo, que el Señor nos está hablando. Quizás mañana sea tarde. El tiempo es hoy, el tiempo es ahora. El tiempo se ha acercado, el tiempo es corto, iglesia. No hay tiempo que perder. El Señor no nos quiere ni tibios ni fríos, nos quiere calientes en Él. Vivir en el Espíritu. Tenemos que siempre, cada vez que nos levantamos, vivir en el Espíritu. Tenemos que preocuparnos es por eso. Decirle cada mañana: Señor, hoy quiero moverme en el Espíritu Santo, en ese Espíritu contigo, Padre amado. Que lo demás el Señor se encarga. Es por lo único que tenemos que preocuparnos. Hay cosas, tenemos que preocuparnos es por ser imitadores de Dios, por ser fuertes en el Señor, por ser practicantes de la palabra, ser santos como Dios es santo, ser sobrios en la oración y por ser fiel hasta la muerte, sin importar las circunstancias. Recuerde que la palabra dice que nosotros andamos ¿por qué? Por fe y no por vista. Nosotros le creemos a un Dios vivo y verdadero. Por eso ustedes hoy están aquí, porque le creen a Dios. Porque cuántos se fueron ayer de rumba y no madrugaron, o se fueron de un paseo y no madrugaron a buscar la presencia de Dios. Esos son los tibios, los infieles. Y el Señor dice que seamos fieles hasta la muerte, como Cristo Jesús. Vamos a ver el primer punto, que es imitadores de Dios. Efesios capítulo 5 versículo 1 al 20 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Cuando dice que no se nombre entre vosotros, tenemos que cuidar cómo hablamos. Tenemos que cuidar qué es lo que estamos diciendo, aún en los pensamientos,
Porque el Señor dice que el que mira a una mujer para codiciarla, en el pensamiento está ya pecando. Igual la mujer, cuando mira al hombre con deseo, no hay necesidad de ir al acto, simplemente con deseo lo dice. Ya que el Señor nos está diciendo que cuidemos nuestra manera de hablar. Amén. Dice, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, esa que donde dice que es idolatría, avaro, que es idolatría, es cuando ponemos el dinero en primer lugar. ¿Y qué es poner el dinero en primer lugar? Dirá, pero no tengo un peso en el bolsillo. Pero sí tiene su trabajo y está poniendo su trabajo en primer lugar. Y su trabajo, por medio de ese trabajo, es que le llega el dinero a usted. Los negocios ponen en primer lugar el negocio antes que a Dios. Inclusive la familia la ponen en primer lugar antes que a Dios. Eso es idolatría. Tienen herencia en el reino de Cristo, o inmundo o avaro, que es idolatría, tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces esas personas no van a tener herencia. Dice el 6, versículo 6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Dile a tu hermano: despiértate, dale con el codo así, hágale con el codo así, que no se va a poner bravo. Despiértelo sin miedo. Despierta tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo Jesús. Amén. El versículo 15 dice, dale ese fuerte aplauso a Dios, que Él es el que nos alumbra. Él es el que te sacó de las tinieblas, de lo más profundo de las tinieblas, y te puso con luz admirable en Cristo Jesús. Así que dale nuevamente ese fuerte aplauso a Dios. No me lo da a mí, porque yo no hago nada. No se lo dé al hombre, déselo a Dios, con ese gozo, con ese amor. Amén. Versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. Entendidos de lo cual es la voluntad del Señor. Siempre tenemos que pedirle a Dios que nos guíe y que nos lleve a su plena voluntad, para hacer su voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dice la palabra. Entonces tenemos que movernos por la voluntad de Dios, porque cuando nos movemos en nuestra voluntad, siempre vivimos de chicharrón en chicharrón, de problema en problema. ¿Por qué? Porque hacemos lo que nos agrada a nosotros. El afán de este mundo nos hace cometer errores, pero cuando aprendemos a esperar en Dios, todo es bueno, todo es en bendición, paz, gozo y alegría, dice la palabra. Amén, amén. Versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Para una persona emborracharse, ¿qué tiene que hacer? No, pero borrachera del mundo. ¿Qué tiene que hacer? Ir a un negocio, comprar una botella de trago, cerveza, vino, whisky, destaparla, sentarse, hablar con sus amigos y con su familia, qué sé yo,
y ponerse a tomar hasta embriagarse, ¿cierto? Pero para estar llenos del Espíritu Santo, como nos dice la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Amén. Levantarnos muy temprano en la mañana, dale la primera hora del Señor, dale los primeros frutos de nuestro día al Señor, pedirle que nos llene, embriagarnos, leer la palabra de Dios. Aquí está con el cual podemos ser llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios es vida, y vida en abundancia. El que no tiene entendimiento, dice la palabra, que lo pidamos a Dios, que nos lo da en abundancia. Y que el que no tiene al Espíritu Santo, que se lo pida a Dios, el cual también lo da sin reproche. Entonces no hay excusa de que digan, ¿cómo lo hago? No hay excusa de decir, no lo sé hacer, no sé orar. Orar es hablar con Dios. Así como tú hablas con tu mamá, tu papá, tus amigos en el trabajo, eso es hablar con Dios. Entablar una conversación personal, pero con un corazón sincero, constricto y humillado. Amén. Dice el versículo 19: hablando entre vosotros con salmos, con cánticos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hablar con cosas buenas, de bendición, no hablar cosas negativas, que una persona le va a contar algo a alguien y dice, no, yo se lo dije, si ve, mire, eso le pasó, pero por no hacer caso, pero es que usted no está pegado de la mano de Dios, por eso le pasan las cosas. No, si hay alguien desanimado, levántelo, empiecen a alabar con Dios, anímenle a alabar a Dios, a darle gracias por lo que pasó, porque le estaba protegiendo quizás de algo, quizás iba a hacer algún negocio y lo iba a hacer mal, iba a perder mucha plata o algo. Entonces el Señor lo estaba protegiendo, porque no llegó al temprano a la cita, porque la persona no llegó, se retractó del negocio, el trabajo no le salió, había mucha gente, qué sé yo. El Señor tiene muchas cosas para darnos. No es solo, no nos conformemos con lo que nosotros pensamos. No, eso es más allá. Nosotros podemos pensar que simplemente estar bien acá, tener buen trabajo, buena relación en el hogar, tener buen dinero, buena casa, buen carro, buena finca, eso es tener ya todo. No, hay mucho más allá en Dios. Hay mucho más allá. Eso son cosas pasajeras, eso son cosas vanas, dice el Señor. Son vanos, que nos las da para que las disfrutemos, sí, pero tenemos que estar más disfrutando nuestras cosas, nuestra vida en el Señor, llenarnos siempre del Espíritu Santo. Amén. Una vez más denle ese fuerte aplauso al Señor. La gloria sea para Dios. Alábale que Él vive. Él es un Dios vivo. Él no está muerto. Él resucitó de una tumba. Amén. Mucha gente ha ido a buscar el cuerpo, los restos de Jesús, y no los han hallado. Hallaron el de Mahoma, el de Buda, el de todas esas personas, pero el de Jesús no lo han hallado. ¿Por qué? Por una simple razón: porque Él ascendió a los cielos y está juntamente con Cristo sentado en lugares celestiales. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, iglesia, es hora de estar calientes. El Señor nos dice que andemos en santidad, que andemos en esa santidad, porque al nosotros andar en esa santidad, toda nuestra vida va a estar en paz, en calma. Muchos dicen, pero las aflicciones, ¿qué? ¿A usted qué le importan las aflicciones? ¿A mí qué me importan las aflicciones? Que vengan. No dice la palabra, no dice el Señor que vengan a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo os haré descansar. Yo le entrego las cargas al Señor. Es que la pelea no es mía, la pelea es del Señor. Él pelea por sus hijos y ustedes son sus hijos. Entonces la palabra dice que vivimos por fe y no por vista. Deje que vengan los problemas, que vengan. El Señor dice, confiad que yo he vencido al mundo. Y si Él venció al mundo y nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, ¿por qué tenemos que perder la esperanza en Él? ¿Por qué tenemos que angustiarnos? Sí, claro, es normal que nos angustiemos, no voy a decir que no, pero así como viene la angustia, así mismo tiene que venir el ánimo y el gozo en el Señor. Amén.
te alabamos, Señor. Alábale a Dios que Él vive, un Dios vivo. Miremos qué dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 al 22. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No lo estoy diciendo yo, no lo estoy inventando yo. Y ustedes tienen sus Biblias para que no digan que fue que yo adulteré ahí, fui y edité la lectura. Ahí lo tienen en sus Biblias, ¿o no? ¿Lo están leyendo? ¿Cuántos dicen, es que es por mis fuerzas que he conseguido todo esto? Es por mis estudios. Es que es gracias a la herencia de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, mis abuelos, bueno, qué sé yo. ¿Cuántos dicen eso? Y se van a gloria. ¿Y qué dice la palabra acá? Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que ni compres, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dicen que el colirio en los ojos lo ayuda a blanquear, ¿no? Lo ayuda a aclarar la vista. Compremos oro refinado, probado por el fuego. ¿Cuál es ese oro que nos dice el Señor que compremos de Él? La paz, su presencia. Mire, la presencia de Dios vale más que toda la plata del mundo, vale más que el mundo y el universo. Mire, nos puede faltar todo, no podemos tener que comer, que vestir, pero que no nos falte la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Compremos vestiduras blancas, la santidad. La santidad. Recuerde que la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y la santidad es en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que ir cambiando y santificando cosas. Pero ¿cómo lo hacemos? Con la palabra de Dios, yendo diariamente a la palabra de Dios, postrados de rodillas ante el Señor, pidiéndole a Él que nos llene cada mañana, cada día. ¿En cuál vamos? Yo reprendo, óiganlo bien, ojo con esto, iglesia. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Por qué los castiga? ¿Por qué los reprende? Para corregirlos y que vayan por el camino que Dios quiere. Por eso dicen que no tengan poco toda disciplina. ¿Cuántas personas al Señor ha llamado por medio de la pastora a disciplina? O a llamarle la atención, mire, cambien esto, deje tal cosa, enderezad tu camino. Y lo primero que hacen es irse de la iglesia, porque a la gente no le gusta la disciplina. A la gente le gusta es oír, el Señor te bendice. Y sí, el Señor bendice y nos bendice, pero hay un pero. Esos son los peros del Señor, y son muy pocos los peros que hay en el Señor. Tenemos que seguir sus mandamientos, sus estatutos. Amén. Comprar esas. Él nos reprende y nos castiga a todos los que ama. Porque dice la palabra que el padre que no reprende a su hijo lo toma como ¿qué? Como hijo bastardo. No le importa. Al de la familia, si hizo algo mal, a mí no me importa decirle, pues allá él de malas. No, en el Señor no hay ningún de malas. En el Señor todo es vida y bendición. Amén. 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere,
le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ustedes tienen oído? ¿Están escuchando lo que dice el Padre? Póngase en la mano y tápese en el oído izquierdo o derecho, y se lo voy a leer otra vez. Tápeselo, no le dé miedo, no le dé pena, estamos en familia, estamos en confianza. Dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Iglesia, es hora. No hay tiempo de perder. Enderezcamos nuestro camino. Enderezcamos nuestro camino, iglesia. Que yo sé que el Espíritu Santo está orando. El Espíritu Santo está hablando a corazones. Y hay corazones duros, pero el Espíritu Santo les está hablando. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y lo estamos leyendo, lo estamos comprobando. La palabra de Dios es inspirada por Él. Es útil para enseñar, para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir. ¿Y para qué nos instruimos? ¿Para qué vamos al estudio, a la escuela, al colegio, a la universidad? Para aprender, para ser perfectos en la labor que nos vamos a desempeñar, ¿o no? Así es la palabra. Así es la palabra. Vamos al segundo punto. Fuertes en el Señor. Dice Efesios 6:10, capítulo 6, versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Porque Dios nos pide que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recordemos que Cristo Jesús es nuestro gran sacerdote, es nuestro ejemplo. Por eso se hizo carne, para demostrarnos que podemos estar en este mundo sin pecado. Él lo dice. Él encarnó. Dios se hizo hombre, carne, sangre. Sangre, ¿por qué? Porque vimos que derramó su sangre, por la cual fuimos lavados, limpiados. Fue borrada el acta de decretos que el enemigo tenía contra nosotros, que Satanás había levantado. Sangró, sudaba. ¿Ustedes sudan? Yo les pregunto, ¿ustedes sudan? ¿Ustedes cuando se corta sangran? Cuando les van a tomar muestras para algún examen, les sacan sangre, les sale sangre. ¿Es igual que ustedes o no? Dice que iba en la barca y dormía. ¿Ustedes les da sueño? ¿Duermen? ¿Ustedes caminan? El Señor caminaba. ¿Comían? ¿Ustedes comen o no comen? ¿Ustedes no comen? Porque el Señor sí comía, y la palabra nos lo muestra. Y más la última cena. Él comía, Él se vestía. ¿Ustedes se visten o no? Sí, pero muy pocos, y los demás no. Bueno, gloria a Dios, porque van a empezar a vestirse del Señor ahora en adelante. Amén. Bueno, la gloria para el Señor. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Se dan cuenta? Ustedes tienen tentaciones. ¿Cuántos vituperaron a Jesús? Vemos los fariseos que le decían, negaban, sabían que era el Hijo de Dios y lo negaban. ¿Y cuántos a ustedes le están diciendo fanáticos, aleluyas, no sé qué, si sé más, dejen de ir por allá, eso no les sirve para nada, tienen alguna dificultad? Bueno, usted no es hijo de Dios, usted no es cristiano. A ver, entonces, ¿por qué tiene dificultades? No son tentados a irse en ustedes
días enteros y no estar en la presencia de Dios? Así mismo fue el Señor tentado por Satanás. Después de los 40 días que pasó en el desierto en ayuno, pero que el Señor estaba fortalecido en Dios, en su Padre Celestial. Por eso pudo resistir al diablo. Amén. Mis amados, cuando estemos en constante oración, en comunión con Dios y en ayuno, ojo con esto, en ayuno, el Señor nos manda a ayunar. El ayuno rompe muchas cadenas, nos lleva a estar más en la presencia de Dios. Esfuércese, ayunen, entren en esa oración, en esa comunión con el Padre, en su lugar secreto, en su lugar de trabajo. Cuando lleguen a su casa, apártense a solas con Dios, apártense a solas para estar con Él. Él nos va a dar la fuerza para resistir en cualquier momento y hacerle frente a las acechanzas del diablo sin ningún temor. Y para eso también Él nos da unas claves, y están en Efesios 6, capítulo 6, versículos 11 al 18. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra ¿quién? Las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha. Ojo, es lucha, no guerra. Es lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Y cuál es el día malo para un cristiano o para cualquier persona del mundo? ¿Cuál es el día malo? Cuando llegan las pruebas, cuando llegan las malas noticias, cuando llega el desánimo, 2 horas en el trancón, 4 horas no pudo cumplir la cita médica con el familiar, en fin, qué sé yo, que llovió, no pudo, salió, iba caminando y ¡fum!, se partió un pie, se lo tronchó. Bueno, para no ser tan trágicos. Entonces esas son las pruebas, los días malos, malas noticias. Pero si tenemos esto, estamos en el Señor. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Espíritu de Dios a través de mí, de esta vasija, la cual no soy digno de estar aquí parado, pero por su infinita gracia lo estoy, y estoy alimentándolos a ustedes con la palabra de Dios. Amén. Debemos andar en la verdad, en justicia, estar en paz con todos, hasta con los impíos, con todos, no solamente nosotros mismos aquí en la iglesia, sino con todo el mundo. Así nos roben los espejos, nos rompan, nos rayen el carro, nos peguen, nos golpeen, nos vituperien, tenemos que estar en paz. Amén. Tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que no se nos salga de la cabeza y del corazón que si estamos en Cristo Jesús, tenemos la salvación. Amén. La espada del Espíritu, que es la Biblia, la palabra de Dios. Si estamos leyendo la palabra, si sabemos lo que dice la palabra, lo que está aquí, las promesas para nosotros, podemos resistir a Satanás. Lo podemos resistir. ¿Por qué? Porque sabemos lo que dice el Señor. ¿Cómo resistió a Satanás después de 40 días de ayuno? Con la palabra. ¿Y Satanás qué hacía? También lo atacaba con la palabra. Y entonces si Satanás viene y nos ataca con la palabra y nosotros no sabemos qué decir, viene el desánimo, viene el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque decimos Señor, y le echamos la culpa a Dios, y Dios no tiene la culpa.
La culpa la tenemos nosotros mismos por abandonar, por dejar que Él se aleje, o mejor dicho, por nosotros alejarnos de Él. Entonces no hay oración, no hay una vida de oración, no hay una vida de integridad, oración en familia, no lo hay. Satanás viene y ataca. ¿Por dónde está atacando los hogares, el mundo? Por los hogares, familias dispersas. Hay una familia separada, empiezan los problemas, los hijos drogadictos, las hijas prostitutas, los suicidios, los robos. Mucha gente se mete a los negocios fáciles como narcotráfico, sicariato. ¿Pero por qué? Porque no hay amor en esas familias, porque no está Cristo Jesús en la familia, porque nuestra familia, el centro de nosotros tiene que ser Cristo Jesús. El centro de la familia tiene que ser Cristo Jesús. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Amén. Si sabemos lo que dice la palabra, podemos hacer que Satanás se aleje de nosotros. Gloria a Dios. Sabemos también que Dios le dio las fuerzas a nuestro Señor Jesucristo para que resistiera y fuera y se hiciera obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque no es fácil saber que usted va a morir. Si le dan una noticia a las personas, malas noticias, que le quedan semanas de vida, muchas veces días, o no, simplemente le dicen a uno: usted está empezando una enfermedad incurable. ¿Cómo se siente usted? Mal, desanimado. Y vuelvo y digo, es normal, es normal. Yo no le estoy diciendo que no lo sienta. Cristo lo sintió. Cristo sintió, lloró cuando escuchó que su amigo Lázaro murió. Y Él se entristeció cuando sabía que la hora le iba a llegar, la hora de la crucifixión. Por eso se cerró en el monte a orar. Y lloraba, le decía que le salían gotas de sudor, como gotas de sangre. ¿Usted sabe la angustia que es? La angustia que debió haber sentido él cuando la hora se le estaba acercando. Cuando él sabía que ya Judas venía allá en la 30 con 72 a cogerlo, a entregarlo a pocas 3 cuadras. Y él no desistió. Él no desistió ni renegó. Lo único que dijo es: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La de la muerte. ¿Qué más dijo? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuántos los echan del trabajo y dicen: yo para qué voy a la iglesia? A perder el tiempo. ¿A qué? Pues hermano, si lo echaron de la iglesia, del trabajo, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios, porque mejores cosas vendrán. El Señor abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Amén. Si le cancelaron un negocio, gloria a Dios, porque grandes negocios vendrán. Si le cerraron un contrato, gloria a Dios, porque grandes contratos vendrán. Amén. Si perdió su casa, Señor, gracias, porque una casa grande vendrá para mí, una casa en bendición. Si perdió su bicicleta, su moto, su carro, Señor, gracias, porque vendrá lo mejor, porque de ti solo lo mejor, Señor. Amén. Vamos, practicantes de la palabra. Tercer punto. Vamos a terminar el anterior. Tenemos que suplicar por todos los santos, nos dice la palabra. ¿Quiénes son los santos? Todos unánimes en la iglesia. Orar los unos por los otros. Que tienen problemas, ay, de malas, ¿quién se lo ganó? Y eso le pasa. No. Lo que nos tiene que pasar es que tenemos que ponernos en los zapatos de esa persona, orar, ayudar a orar a esa persona para que el Señor responda, para que el Señor llene de paz su vida, su corazón, de tranquilidad, y mirar cómo le podemos ayudar a esa persona. Porque esa es la unidad que quiere Cristo Jesús en nosotros. Esa es la unidad. La iglesia antiguamente se unían. Decían que los que tenían propiedades iban y vendían y suplían las necesidades de la iglesia, los unos con los otros. Lo que le pasó a Zafira y
y a su esposo, se me olvidó el nombre, Ananías, que ellos vendieron su heredad, fueron y la vendieron por una plata y se pusieron de acuerdo con su esposa. Vamos a decir que la vendimos en menos y nada pasa. Pero ¿a quién le estaban mintiendo? ¿Le estaban mintiendo al apóstol? ¿Le estaban mintiendo al pastor? ¿Le estaban mintiendo al profeta? ¿Le estaban mintiendo al hombre? ¿O a quién? Nada menos y nada más que a Dios, al Espíritu Santo, que Él está en todos lados. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Cuando llegaron allá le preguntan: ¿en cuánto vendiste la heredad? En tanto. ¿Y qué pasó? ¿No cayó muerto? Pero le dice: ¿qué tenía necesidad de ir a venderla? Si no la vendía, igual no seguía siendo suya. Nadie le estaba pidiendo. Simplemente, ¿por qué te incitas a mentirle al Espíritu Santo de Dios? Y cayó muerto. Y llegó la esposa 2 horas después y no sabía la sorpresa, no sabía que era viuda. Cuando llegó y le dicen: ¿por qué te pusiste de acuerdo para mentirle al Espíritu Santo de Dios? Y ahí los hombres que entran vienen de enterrar a tu marido. Y ella se asustó y cayó muerta, expiró. Entonces, ayudar en lo que podamos, hermanos. Es que es la unidad de Cristo. Si su mano derecha se machuca, la izquierda no sale corriendo a sobarse. ¿Lo hace o no lo hace? Y si, pero no tiene mano, no importa, con cualquier cosa, con el muñón, con el antebrazo se soba, o no, o simplemente con la espalda, con la pierna, o no. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere, que estemos orando por todos los santos, por los hermanos de la fe, por los pastores, por los líderes, por los servidores. Amén. Por nosotros mismos, entre nosotros, unánimes. Pero ¿quién ora por mí? No se preocupe, que hay 20,000 orando por usted. Pero es que yo oro por esa persona. ¿Y quién ora por mí? No se preocupe, que hay mucha gente orando. Amén. Vamos a ver practicantes de la palabra. Vamos a dejar la segunda parte para la próxima ocasión. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Diga: bienaventurado. Diga: soy bienaventurado, seré bienaventurado y seguiré siendo bienaventurado, porque empezaré a andar en la palabra de Dios. Amén. ¿Saben qué es bienaventurado? Doblemente feliz, doblemente bendecido. Si usted está bendecido, está feliz. Hoy no he visto el primero. Si lo hay, pues dígame, que esté siendo bendecido y esté triste. ¿No lo hay? Todos quieren es bendiciones y bendiciones. Amén. Todos quieren es que estén bendecidos, y eso es lo que el Señor quiere. Pero también nos pide que andemos en esa santidad. Es que es lo que Él nos pide. Él no nos está imponiendo cargas que no podamos llevar. Acuérdese que Él se hizo hombre y se hizo carne y sufrió como nosotros estamos sufriendo. Quizás sufrió lo mismo en esa época que lo que estamos sufriendo de nosotros. Pero digo que Él más, porque Él tenía que caminar de un lado a otro, de naciones a naciones, caminando, quizás al lomo de camello, al lomo de mula. Veíamos que va en barcos también. ¿Cuánto se demora un barco de aquí a China? ¿Como 3 meses? ¿Como 6 meses? Dependiendo del barco, si es rápido o no, ¿no? En avión, 2 días. Pero el Señor tenía que caminar, caminar, caminar y caminar
Muy poco nos dice la palabra que él iba en camellos, que iba casi en ningún lado, nos lo dice, mejor dicho. Y caminaba y caminaba. Y nosotros, porque tenemos que caminar 4 cuadras, ya, ay no, qué pereza. No. Entonces tenemos que ser como el Señor lo hizo, bienaventurados en lo que hacen. Cristo Jesús hacía y vivía como Él hablaba. Conforme tú estás hablando, tiene que ser coherente a lo que estamos hablando. Mire, iglesia, no, o sea, en lo personal, y se lo he escuchado también a muchas personas, a muchos predicadores, cuando nosotros hacemos las prédicas, cuando nosotros nos sentamos a hacer esto, no es para echarle vainas a nadie, no, porque mal estaría. Igual nosotros tenemos que dar cuentas al Señor. Es el Señor hablándonos. Pero ¿por qué nos habla? Porque nosotros somos los primeros disciplinados. Nosotros somos los primeros en que nos tenemos que corregir. Somos los primeros que el Señor dice: mire, venga, está fallando en esto, vamos apretando. Y nosotros venimos y transmitimos eso. Somos carne. Somos carne. Por eso ustedes no vienen a la iglesia a ver a la persona que está aquí parada. Ustedes vienen es a alimentarse de la palabra de Dios. Vienen con esa ansia, con esa sed de justicia, de palabra de Dios, para cambiar, porque nos falta mucho. Amén. Entonces Él hacía y hablaba lo que escuchaba, las palabras del Padre, que también es nuestro Padre. Amén. Tenemos que poner en práctica todo lo que el Padre dice que hagamos. Alcanzo a leer este último texto que dice Mateo 7, 24, capítulo 7, versículo 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuál es nuestra roca? Cristo Jesús. Está cimentada, y por más que vengan tropiezos, lluvias torrenciales, huracanes, terremotos, temblores, que se abra la tierra, no nos podrá pasar nada, porque estamos cimentados bajo la roca que es Cristo Jesús. Amén. Perdón, encima de la roca que es Cristo Jesús. Descendió, dice 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó. Y no cayó, porque estaba ¿qué? Fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu, con fuerza, contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina, porque no estaba cimentado sobre la roca. ¿Cuál es esa lluvia? Pueden ser los problemas. Los problemas es el mayor impedimento. Pero el mayor o sea, ¿por qué vienen los problemas muchas veces? Por el temor. Por el temor. Por andar temerosos. Pero recuerde que la palabra dice que no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces esa lluvia viene. Vuelvo y le digo, ¿qué nos importa que venga? Yo estoy sobre la roca, estoy firme en Cristo Jesús. Nada me podrá desmayar, nada me podrá tumbar, porque estoy ahí con Cristo Jesús. Amén. Lucas 6, 46 al 49 dice, Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó, diga cavar. Voy a cavar, voy a hacer un hueco, voy a hacer un hoyo, y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Diga, voy a hacer ahora en adelante, voy a acabar, voy a orar, voy a postrarme de rodillas donde esté, en cualquier momento de mi vida, en cualquier hora del día. Voy a estar ahí, voy a fomentarme en la roca, en Cristo Jesús. Amén. Voy a poner mi fundamento sobre la roca, su esperanza.
Ese es el fundamento suyo, su esperanza, su fe, ese fundamento en Cristo Jesús, que nada. Ustedes saben qué está diciendo los periódicos de economía, que el mundo está en un caos, económicamente, pero nosotros tenemos un Padre poderoso, el dueño del oro y la plata, el creador del cielo y de la tierra, de los mares y todo lo que hay en él. Entonces, para nosotros, ¿será que hay escasez? Para el mundo está mal, pero nosotros, recuerden que nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos lugares celestiales. Nuestra ciudadanía es nuestra ciudadanía del cielo. Amén. Y nuestra roca es Cristo Jesús. Y si estamos con Cristo Jesús, se puede acabar el mundo entero, la plata, pero nosotros estamos con Él, y con Él nada nos faltará. Amén. Dice, gloria a Dios. Y cuando vino la inundación es hueso, los problemas, las dificultades. El río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande su ruina, la ruina de aquella casa. Amén. Entonces vemos gente impía. Y si tú has estado con Dios y te ha ido mal en los negocios, en el estudio, en el trabajo, donde sea, no sé, cualquier área de su vida, pídele perdón a Dios. Vuelve a Dios. El Señor te está haciendo un llamado. Mañana puede ser tarde. Amén. Y dejamos en continuará. Amén. Dejamos, si Dios quiere, cuando el Señor me dé la oportunidad nuevamente, en santos como Dios es santo. Gloria a Dios. Y estudien Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. Gloria a Dios. La gloria y la honra para el Señor. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Alábale que Dios vive. Alábale que Él es grande y maravilloso. Él es santo, santo, santo y poderoso. Amén.